Posiblemente la mayor duda al final de la temporada de Samurai de Ojos Azules es quién es la verdadera madre de Miso. Y como no encontré nada relevante en YouTube y Netflix todavía no hace oficial el lanzamiento de la segunda temporada, a fecha de emisión de este video, decidí investigar un poco más llegando a esta teoría. Gracias al usuario de Reddit Bodyshop, podemos darnos una idea de la posible madre. Yo soy tu madre. ¡Tu madre! Primero que nada, debemos examinar lo que sabemos sobre la ascendencia de Miso y su relación con los hombres blancos. Y para tratar de descubrir cualquier detalle valioso, vamos a ver a través de los flashbacks del episodio 3, el arribo de los cazarrecompensas con intenciones de matar a nuestra protagonista en el episodio 5, y las revelaciones de Fowler en el episodio 8, asumiendo claro que él dice la verdad. A través de su reacción logramos entender que Miso es una persona importante cuando él la llama Little Miss, quedando recalcado a través de los subtítulos oficiales de Netflix en mayúsculas, implicando que se trata de un título más que de un apodo random. De ahí, al recordar el episodio 3, se revela que dos hombres japoneses fueron enviados con la misión de acabar con la vida de Miso, cuando era todavía un bebé. Esta conclusión se basa en el hecho de que ambos portaban katanas y mostraron sorpresa al descubrir los ojos azules de Miso, calificándola como el niño diablo. El hombre número 2 vacila en atacarla, llevándolo a eliminar al hombre número 1. Ya en este punto, como acto de desesperación, entrega a Miso a una mujer aparentemente desconocida, que en realidad es su sirvienta y no su madre biológica. Esta mujer, a quien llamaremos desde ahora mamá, recibió un pago para mantener en secreto la presencia de Miso. Ella siguió obedientemente las instrucciones durante años, y podemos deducir que había un flujo constante de ingresos hacia ella, ya que mantuvo a Miso oculta hasta el punto en que se acabara este dinero. Dicho esto y regresando con Fowler, durante el episodio final nos revela que Skeffington. Broadley. eran los peores de los 4 hombres blancos y ganaban dinero vendiendo a las hijas no deseadas de Japón, hijas no deseadas como Miso. Fowler le revela que uno de los hombres blancos intentó quemar viva a Miso cuando era un bebé, y a su vez uno de estos hombres mató a la madre de Miso. Por otro lado, como bien sabemos, hay una recompensa generosa por la cabeza de Miso, con una suma que pocos pueden resistirse. Nos aseguramos que quien esté detrás es rico y poderoso. Entonces, a partir de aquí, y asumiendo que todo lo que hemos dicho es cierto, Bodyshop comienza a repasar algunas cosas. Primero que nada, los hombres blancos no son los que pagaron a la mamá para proteger a Miso, ya que uno de ellos había sido el responsable de intentar quemar viva a Miso cuando era todavía un bebé. Asimismo, la madre fue asesinada por uno de estos hombres blancos. Probablemente murió protegiendo a su hija. Por lo mismo, si el padre blanco fue quien intentó matar a Miso y a su madre, entonces es probable que sea el lado de la madre quien le pagó a la mamá para esconder a Miso, asumiendo que la madre era lo suficientemente rica como para permitirse el lujo de tener sirvientes. Lo que en consecuencia nos lleva a pensar que la madre de Miso debió haber sido alguien lo suficientemente poderosa como para formar parte del círculo íntimo del Shogun, permitiendo el contacto entre ella y los hombres blancos, concluyendo así en que la madre fue alguien vinculada a los personajes existentes, para que la revelación de su identidad sea más significativa desde el punto de vista narrativo. Entonces, tomando esto en cuenta, la teoría se sumerge más profundamente con la intención de revelar algo de información adicional, por lo que surge una nueva interrogante. ¿Y si la madre de Miso fuera una concubina, o incluso la esposa del Shogun? Considerando cómo la gente ha señalado cuán similares se ven Lady Ito y Miso, ¿qué pasaría si la madre de Miso fuera también la hermana de Lady Ito? Si esto es cierto, entonces la conexión de Miso con el shogunato explicaría por qué Fowler sabía tanto sobre el pasado de ella, especialmente sobre su criada cuidándola, y su reacción de sorpresa al encontrarla. Esto se debe a que, como sabemos, Fowler está aliado con el propio Shogun, así como con uno de los asesores más cercanos del mismo Shogun, el maestro Shiba. Entonces, si fuera cierto que la anterior esposa o consorte del Shogun dio a luz a un bebé de ojos azules, muy probablemente provocó un gran escándalo que llegaría a los oídos del maestro Shiba, quien a su vez habría informado a Fowler al respecto, por lo que tanto el Shogun como el hombre blanco habrían sido los culpables del intento de asesinato de Miso y su madre. El Shogun buscaría encubrir el escándalo, mientras que el hombre blanco estaría enfurecido porque la madre deseaba quedarse con el bebé, arruinando así sus negocios en Japón, obligándolo a retirarse a Londres o cualquier otro lugar del que proviniera.
Pero entonces, ¿quién habría sido la persona que le habría pagado a la criada para que cuidara a la niña? En este caso se puede apuntar a que pudo haber sido la mismísima Lady Ito, ya que si ella y la madre de Mizu realmente hubieran sido hermanas, tal vez Lady Ito actuó a espaldas del shogun para proteger a su hermana y a su sobrina pequeña, porque muy posiblemente Lady Ito sabía que la madre intentó proteger a su hija a pesar de las consecuencias. En tal caso, lo que mantuvo viva a Mizu fue el amor de su madre. En este contexto, nuestra protagonista habría llegado al mundo impulsada por pura fuerza de amor incondicional por parte de su madre, marcando un cambio completo en todo lo que Mizu ha llegado a creer sobre sí misma. Además, el hecho de que Mizu tuviera conexiones con el shogunato la llevaría inevitablemente a querer descubrir la verdad sobre la identidad de su madre, trayéndola de regreso al palacio de Edo, uniéndola de nuevo a la historia de Akemi, permitiendo cruzarse una vez más y trabajar juntas para enfrentar el conflicto principal de la trama. Aunque la teoría tiene coherencia con ciertos elementos de la historia, aún hay interrogantes sin respuesta, como la historia de la madre y la conexión con el shogun con los hombres blancos. El propio hecho de dejar a Fowler fuera de la ecuación al no expulsarlo también plantea ciertas dudas, sin contar que Lady Ito parece ser una mujer bastante dura. Sin embargo, la teoría parece encajar adecuadamente con la información disponible hasta este momento. Así que llegados a este punto, espero que la explicación de esta teoría haya sido de tu agrado. Y si encuentras algún aspecto que consideres incorrecto, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido, no dudes en darle like al video y suscribirte, eso me ayudaría muchísimo. Nosotros somos Freaky Soul y nos vemos en los próximos videos.